You have an idea. You want to tell it to the world, but you don't know where to start. That's where Anchor comes in. They have the tools for you to edit, produce, and record your idea right from your phone or computer. It's the easiest way to reach and grow your audience. They publish for you to Spotify, Apple Podcasts, and all major platforms. And to top it all off, they match you with advertisers so you can earn from your passion and your wonderful idea. So tell me, what are you waiting for? Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started and follow your dream. Bienvenidos otra vez a nuestro programa Despertando al Adventismo. El tema de hoy es la juventud. Y para hablar de este tema tan importante, tan crucial en la Iglesia Adventista el día de hoy, tenemos a Roberto González. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien. Qué bueno. No, es el placer nuestro de tenerte acá. Así que, bueno, antes de comenzar a hablar de ese tema importante, danos un poco de tus datos biográficos, o sea, dónde eres, qué estás haciendo ahorita y pues algunas cosas así. Bueno, pues yo soy de origen español, aunque nací en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Me crié en la iglesia hispana de Ginebra, allá en Suiza. Con 12 años mis padres deciden regresar a España, así que soy hijo de españoles, nacido en el extranjero, viviendo en el extranjero ahora mismo. Oh, bueno, perfecto. Bueno, ahora estás en los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Que... Ahora pues ministrando, estoy de pastor aquí en la Michigan Conference, pastor en 2 compañías hispanas cerca de la Universidad de Andrews y de una iglesia americana. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, como eres pastor, o pues como has tenido tanto, igual como has crecido en la iglesia como joven y ahora pues como adulto, ¿no? Casi llegando... Tienes hijas, ¿no? Tienes 2 hijas. 2 hijitas, así 1 y 3 años. Así es. Entonces ves que como hemos tal vez visto, que la juventud está pasando por un problema o tal vez por una situación muy peculiar en la iglesia adventista hoy en día, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos comentas un poco de lo que has visto tú como creciendo en la iglesia y, bueno, como pastor también? Correcto. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos en la iglesia adventista. He trabajado en una academia como encargado de los dormitorios en California y luego, bueno, aquí como pastor de jóvenes de la iglesia de Berrien Springs, donde tú también has estado de pastor, así que coincidimos en ese área. La problemática de los jóvenes no es fácil porque yo creo que es un reflejo muchas veces de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde el joven ya no se cree las cosas porque son impuestas desde arriba, sino que el joven es cada vez más no diría autodidacta, pero sí toma sus propias decisiones a una edad más temprana. Uh-huh. Y que tus padres digan A no significa que A sea lo correcto. Entonces creo que los jóvenes, a menos que vean algo, ¿cómo se dice? Algo consecuente en sus familias, ellos van a caer en una crisis de identidad, que yo creo que el gran problema de los jóvenes en sí no son los jóvenes, sino las familias. Cada vez hay más problemas familiares, de divorcios, donde los jóvenes pues quedan quizás a la intemperie en su vida religiosa, donde ya el culto familiar no existe, papá o mamá dejó la iglesia, o van a la iglesia los dos, pero ese Dios no pudo salvar su matrimonio. Entonces yo creo que esos grandes debates los vemos como pastores de jóvenes. Yo por lo menos lo he visto muchísimo, y esos hijos pues crecen con un concepto de un Dios que ya no es el Dios de lo imposible. Es un Dios en el que algo está fallando, o la iglesia, o Dios, o sus padres. Entonces buscan respuestas donde quizás no la vayan a encontrar, pero las intentan buscar fuera de la iglesia. Entonces, como para parafrasear, ¿no? Lo que has dicho es prácticamente el problema de la juventud hoy en día no es solo necesariamente lo que están experimentando en la iglesia. Correcto. Sino que hasta cierto punto y hasta, lo que está pasando en la sociedad refleja un poco de lo que está pasando en la iglesia. Totalmente. No somos ajenos, es decir, esto de que la iglesia o la sociedad tú vives en una sociedad que afecta
lamentablemente influye más la sociedad en tu familia que tú en la familia muchas veces. Y entonces ese joven crece en ese hogar donde papá o mamá es de una forma en casa y luego en la iglesia es alguien totalmente irreconocible. Entonces esa dualidad afecta al joven a temprana edad, que cuando es niño obviamente no se da cuenta o no puede tomar ninguna decisión, pero una vez que ya tiene la posibilidad de, como digo yo, el momento que se puede sacar su licencia de conducir y tiene la posibilidad de irse a la iglesia o a donde quiera porque tiene ya su carro, pues decide no seguir los pasos de sus padres. Claro. ¿Dirías que este éxodo, esta problemática es nueva? O tal vez lo sentiste tú cuando también estabas siendo joven en la iglesia adventista. Lógicamente estuviste en otro continente, así que tal vez en América o en los Estados Unidos es distinto. Hace una semana hablaba con el presidente de la Unión Española y me comentaba que la problemática del joven en España es la misma. Es decir, estamos hablando de un 65-70% de nuestros jóvenes yéndose de la iglesia. Entonces, la problemática quizás se acentúa más ahora, o la vemos más ahora porque hay más estudios. Yo no sé si el joven siempre ha sido alguien rebelde, ¿no? El joven siempre se ha pintado como alguien rebelde. Yo lo pinto más como alguien idealista o alguien consecuente con lo que cree, más que el adulto. Por eso yo disfruto mucho más con los jóvenes que con los adultos, porque el joven te dice las cosas y bueno, tú lo sabes, mucho más directo, no te intenta maquillar. Claro. Sí, bueno, yo creo que también yo crecí en la iglesia adventista y yo también no soy de los Estados Unidos, soy nicaragüense. Correcto. Y también la problemática en Nicaragua es la misma. O sea, en un mundo globalizado tal vez lo que vemos ahora es que podemos ver que lo mismo que está pasando en nuestros países, sean latinoamericanos o sea tal vez en Europa, está pasando en todo el mundo. Pero no es que no estaba pasando antes, correcto, sino que ahora lo podemos ver por medio de las redes sociales, lo podemos ver por medio de los videos en YouTube. Entonces creo que hasta cierto punto son las mismas problemáticas. O sea, la gente va por ciclos, ¿no? Correcto. Siempre hay algo que pasa, ¿no? Crecen, son obedientes como hasta los 8 o 10 años, después llega y tienen la mente independiente y comienzan a pensar por sí mismos y se rebelan, tienen esa fase, ¿no? Que, tal vez en la cultura hispana hablamos acerca de las fases. Correcto, y bueno, luego las generaciones, ¿no? La generación millennial, pues ya sabemos que no es una generación que, como hemos dicho, que se vaya a creer lo que tú me dices porque lo diga el pastor, ¿no? Tiene que haber una experiencia, tiene que haber algo contrastado. Sustancia. Claro, tiene que haber sustancia. Entonces, creo que el gran problema que tenemos muchas veces es educamos a nuestros hijos. Al principio yo entiendo que no hay negociación, no hay raciocinio a cierta edad temprana, pero luego cuando son adolescentes, que creo que es la edad más crítica dentro del crecimiento de los jóvenes, hay un vacío de educación y de ser consecuente. No he fallado en el sentido de cuando yo veo a un joven comprometido con la iglesia, que tiene a Dios en su corazón, miro a sus padres y por lo general, siempre hay excepciones, obviamente, ¿no? Esto no es una matemática, pero por lo general tú ves a unos padres consecuentes en casa. Por eso hago mucho hincapié en la paternidad y es una parte difícil porque al final cada uno está en su propio camino de búsqueda de Dios. No es que ya seas adulto y lo has conseguido, ¿no? Pero sí es verdad que te presionas más como padre. Por lo menos yo lo estoy experimentando. Ahora busco decirle a mis hijos cosas a mis hijas cosas y cuando se las digo me pregunto yo a mí mismo, ¿pero tú lo haces o tú te lo crees tú mismo también? Porque no podemos exigir a nuestros hijos cosas que nosotros mismos no hacemos. Es tener un poco de, tal vez, prudencia y al mismo tiempo, pues, no solo ser balanceado, pero ser consistente. Correcto. Tener esa consistencia de que si yo lo digo, también lo tengo que practicar. Correcto. Y no solo decir, esto es lo que tienes que hacer, por ejemplo, leer tu Biblia. Correcto. Pero también demostrar cómo se lee la Biblia, cómo se estudia la Biblia. Porque igual yo tengo ese sentimiento, ¿no? De que cuando crecí, mis padres leían la Biblia, o sea, recuerdo ir por las bellas historias de la Biblia, correcto, ¿no? Los libros, ¿no? Cada uno, cada vez, y eso tal vez inculcó una cultura en mí. Pero creo que ahora, pues hoy en día especialmente,
los hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero tal vez he visto a las familias, ¿no? Y como tú dices, eso también impacta. Sí, sí. Porque si tu familia te dice tienes que hacer tu devocional, pero ellos mismos no tienen devocional, entonces no hay... Ahora, hablando de las familias, ¿cuáles son los problemas que tú ves que están afectando a los jóvenes en el núcleo familiar? Porque las familias están, y lo decimos en la iglesia hasta cierto punto de vista, especialmente en la iglesia adventista, que las familias están siendo atacadas por Satanás o por lo que sea, ¿no? Por la cultura. Pero, ¿cómo podemos tal vez comprender un poco más de lo que está pasando? Bueno, yo tengo iglesia americana e iglesia hispana, ¿no? Entonces yo quizás te hablo ahora, el podcast es en español, te hablo más de la iglesia hispana. Lo que yo veo es las dos congregaciones que tengo, una de ellas tiene más niños y más jovencitos. Lo que yo veo es los padres que trabajan, padres inmigrantes que en este caso trabajan en el campo y trabajan de sol a sol. Y cuando uno los visita se da cuenta que muchas veces no pasan el tiempo ni siquiera mínimo con los hijos. Los hijos llegan de la escuela solos, vienen caminando, ya sea la comida está hecha o se la hacen ellos, van a estudiar... Y por las noches pues llegan tarde los padres y hola y adiós y no hay nada, no hay convivencia. Los fines de semana los padres están muy cansados, el sábado van a la iglesia, pero el domingo muchos vuelven a trabajar. Entonces yo creo que si hay algún problema grave dentro de nuestra sociedad hoy día es el trabajo, en cómo... Obviamente no hay una solución que yo te vaya a dar aquí, porque cada familia es un mundo, claro. Pero sacrificar monetariamente a tu familia por un tiempo de calidad con tus hijos, no muchas familias lo hacen, porque todos tienen que tener esa tranquilidad económica que no quieren que sus hijos carezcan de nada. Claro, y bueno, hasta cierto punto tiene razón. No, o sea, en los Estados Unidos especialmente... Trabajo. O sea, es una cultura consumerista, es una cultura que si no tienes dinero, pues no vas a poder sobrevivir. Correcto. Y especialmente para muchas familias inmigrantes, pues eso es parte de supervivencia, de tener... Y bueno, también, especialmente en los Estados Unidos, muchas familias que están trabajando mandan remesas a otros países, claro. Y eso también influye. Creo, o sea, entramos todo está conectado, pero al final de esa pirámide, por así decirlo, los que más sufren son los más pequeños, que luego van creciendo y en el momento que pues, pueden trabajar o pueden ser un poco más independientes, pues al final, si no recibieron ese sustento espiritual y de amor en el hogar, cuando crezcan, pues van a buscar otras respuestas fuera. Y eso pasa aquí en Estados Unidos, pasa en Europa, porque tengo amigos en España. Y lamentablemente, si miramos tiempo atrás, yo vengo de familia inmigrante, bueno, tú también, ¿no? Sí, entonces, bueno. Mis padres trabajaban muchísimas horas y no había otra opción. Y eso, estamos hablando de los años 80, 90 en Suiza, que era el éxodo español que se fue a esos países, Suiza, Alemania, y era para trabajar, no era para vivir la vida. Teníamos nuestros veranos algunas veces, pero era un trabajo constante. Claro. Bueno, y hasta cierto punto no es solo la sociedad la que ha influido a los jóvenes o a las familias hasta cierto punto, sino que también creo que como iglesia, y bueno, tenemos que despertar, ¿no? Tenemos que ver que no estamos proveyendo la comunidad necesaria para que los padres, para que las familias y para que los jóvenes no estén continuando en este éxodo. Correcto. Sí, hay que ser intencionales. La problemática está ahí, no nos podemos cerrar los ojos y no podemos pensar que... Yo siempre digo, la solución no es solamente hacer evangelismo para que nuestros hijos se queden. Es decir, hay una problemática, muchas veces la iglesia tiene que educar. Tiene que educar, tiene que ser un centro de educación bíblica. El libro de texto tiene que ser la Biblia y tiene que educar tanto a jóvenes como a padres, como a esposos, como a esposas y salir adelante. Es decir, esto es una batalla con muchos flancos abiertos, ¿no? Hay mucho fuego enemigo por muchos lados. Claro. No hay solo de un lado. Entonces... Y creo que cuando dices, o sea, bueno, recuerdo muchos de los comentarios de la hermana G. de Huay, ¿no? Que dice que la iglesia debe ser
sea, un lugar en el cual se entrene. Correcto. Pero creo que ese entrenamiento no solo es doctrinal. No. Porque eso es lo que tal vez siempre tenemos en la mente, ¿no? Que las doctrinas, Ajá. bueno, las doctrinas tienen la Biblia, ¿no? Pero cuando vemos la Biblia vemos que es multifacético. Correcto. Es finanzas, es cómo manejar tu salud, cómo pues entender a Jesús, ¿no? Entre todos sus puntos de vista. Sí. Y creo que eso sería muy relevante para nuestros jóvenes hoy en día. Correcto, y bueno, y la hermana White, bueno, es una gran bendición tener sus escritos por muchas razones. Cuando uno los lee te das cuenta de que ella no los pone por muchas veces ni de su propia experiencia, es un texto inspirado realmente porque ella tuvo momentos difíciles con su propia familia, con sus hijos. Entonces es algo que yo creo que Dios le revela en los momentos más difíciles de su vida también, y en los que a mí hay unos textos que me hacen mucho, me impactan mucho, y es cómo ella concibe a la mamá como la primera misionera de esos hijos. Él la llama misionera, literalmente. Entonces muchas veces muchas madres se sienten culpables porque van a la iglesia pero no están en ningún departamento ayudando y se meten a ayudar en muchísimas cosas y desatienden a sus hijos, cuando tu primera misión son tus hijos. O sea, no hay negociación en eso. Entonces, aquellas mamás que quizás no están escuchando hoy, que se sienten mal porque tienen 1, 2, 3 hijos y están en edades muy tempranas, no estoy hablando ya de adolescentes, pero quizás en esa edad de 1 a 10 años, esos 10 años son críticos para la edad de un niño. Entonces, que inviertan el tiempo en sus familias, que quizás den un paso atrás en las labores de la iglesia, que ayuden en lo que puedan, pero que no se involucren de tal forma de que desatiendan el hogar. Claro. Y bueno, también desde un punto de vista institucional también es parte del trabajo del pastor, ¿no? Correcto. Para que el pastor pueda enseñar a las familias, para que las familias puedan enseñar a sus hijos, ¿no? Y también a los otros hermanos o las otras personas que vengan a entrar en contacto con nosotros o cosas así. Y eso es algo muy importante. Yo, por ejemplo, crecí en una iglesia hispana en Ginebra, como he dicho, en Suiza, donde los pastores que venían eran estudiantes de Cologne, del colegio ahí en Francia. Y ellos eran estudiantes que venían a terminar sus estudios de teología. En aquel momento los españoles y de otros países de Europa terminaban todos en el colegio de Cologne, porque es el colegio de la división. Y bueno, los fines de semana pues cada uno iba a sus iglesias, ¿no? Y esos estudiantes tenían la capacidad, o esos pastores que también había, de hablar y predicar de tal forma que los propios niños mantenían la atención. Yo no sé cuánto de nuestros pastores, cuando predican, piensan también en esos niños. Jesús predicaba y había niños en esa... Dejad a los niños venir a mí. Correcto, o sea, había niños alrededor que de alguna forma Jesús los impactaba. No sé si con el mensaje, con sus formas de hacer, con sus ejemplos. Algo había que impactaba a esos niños. Mi pregunta es si nosotros... Sí, tenemos la historia de los niños, pero luego el sermón parece que los niños les pasa por encima. Yo creo que un niño con 10 años, 11, 12 años, ya tiene que estar escuchando un sermón y no la historia de los niños. ¿Y qué lenguaje utilizo? ¿Qué predicaciones? ¿Está en mi mente esos niños o solamente me interesan los adultos? Claro. Porque lo que decíamos, hay un 65-70% de jóvenes que luego dejarán la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nunca les impactó. ¿Qué crees acerca de los programas para jóvenes? O, por ejemplo, hay muchas iglesias que están intentando implementar un plan en el cual, por ejemplo, sea en la parte de arriba está la iglesia y en la parte de abajo está la iglesia para jóvenes. Correcto. ¿Qué crees acerca de ese tipo de modelo en el cual estamos tal vez experimentando? ¿Crees que es positivo? O, bueno, dame tus pensamientos, ¿no? Yo tengo una idea clara, y es que creo que tenemos que buscar la forma en la que vamos a estar en el cielo, ¿no? Es decir, en el cielo yo tengo problemas con iglesia de razas, tengo problema con eso. Tengo problema de iglesia en la que si alguien viene a hablar en inglés no pueda, y estamos en Estados Unidos. No, es que es una iglesia hispana. Tengo problemas con muchas cosas porque creo que tenemos que ser abiertos a hablarle del evangelio a cualquier persona a cualquier edad. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer una iglesia para jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que le doy yo al joven? ¿Hasta qué edad ese joven
debe asistir a la iglesia de jóvenes, ¿no? Porque ya surgen muchas problemáticas. Algunos jóvenes o algunos adultos ya con 35, 37 años, a lo mejor se sienten aún jóvenes con ganas de ir a un culto joven, con lo que eso signifique. Que no sé qué se hace ahí diferente a la iglesia, ¿no? Yo creo que una iglesia que quiera mantener a sus jóvenes tiene que sacrificar cosas. Esa es la realidad. Sacrificar cosas y los jóvenes van a tener que sacrificar cosas. No es abrir la puerta a todo lo que los jóvenes quieran, ni es cerrar la puerta a todo lo que ellos quieran. Es decir, creo que hay que ser intencionales y todo empieza por el propósito con el que, también lo que digo, desde el púlpito el pastor predica con un propósito bien claro donde los jóvenes son parte de ese sermón. Entonces, a la pregunta, ¿qué piensas de un culto joven? No lo descarto, no quiero descartar un culto joven quizás una vez al mes, donde los jóvenes se reúnan, o quizás todos los viernes por la noche pueden tener un culto joven, pero yo buscaría la forma en la que toda una iglesia pueda adorar junta y pueda escuchar un mismo sermón. La realidad de nuestras iglesias hispanas, no sé, a lo mejor es un mal menor, por así decirlo, pero poner esto es así me cuesta. Sí, yo creo que hasta cierto punto de vista, desde la manera en la cual yo lo veo, es que, como tú dices, estamos aislando, ¿no? O sea, los jóvenes de un lado, pues porque hablan en inglés o lo que sea, y los adultos de este lado, Correcto. en vez de decir, bueno, esta es una iglesia que habla los dos idiomas. Que integra, sí. Todos somos hispanos, ¿no? Y aunque, bueno, cueste, ¿no? Al fin y al cabo debemos aprender los unos de los otros. Y también creo que, bueno, también los cultos para jóvenes especiales, así que están separados todos los sábados, tienen... O sea, si llega, digamos que el joven está a los 16 y ya se corta la edad a los 17, ¿no? Correcto. ¿Cómo se va a integrar con los adultos automáticamente? Como Correcto. que si... O sea, nunca estuvo. Sí, voy a entrar... Es como cuando estás... Lo mismo pasa con mucha gente. Y bueno, como esto no es la escuela. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ajá. Vas a primaria, se termina la primaria y entras a secundaria. Pero todo el mundo entra contigo. Entonces Correcto. no te sientes solo porque en realidad... Hay un grupo grande de freshmen que entran Sí, ahí. hay un grupo grande pues, de novatos o Correcto. el primer año, ¿no? Cuando yo recuerdo, entré al primer año de secundaria y, o sea, todos estábamos ahí juntos. Correcto. Pero si, digamos, un joven a la mitad del año entra a 17 y cortamos el culto de jóvenes a los 16, vamos a llevar a ese joven solo con un montón de adultos, con mucha gente y pues se va a sentir lógicamente... ¿Y qué le dices? Es decir, no, tienes 17 años, no puedes venir más al culto de jóvenes. Correcto. Es decir, ¿pero por qué? Yo quiero venir, quiero ser libre, ¿no? Ya más reglas, más restricciones a los que jóvenes no necesitan más reglas y restricciones. Creo que el adulto que dice quiero que los jóvenes se queden en esta iglesia, independientemente de lo que hagan otras iglesias. Quiero que mis jóvenes, mis hijos, se queden en mi iglesia y es una iglesia hispana y bueno, y ¿cómo los voy a involucrar a ser parte? Es decir, muchas juntas de iglesia no tienen jóvenes. Esa es la realidad. Nuestra iglesia es una iglesia de gente mayor. Es lamentable porque este movimiento adventista surge con gente joven. Es 17, muy lamentable. 18. Claro, entonces vas a los evangelios y es gente joven. Jesús agarra gente joven. Tienes gente joven en los evangelios que crea la iglesia cristiana. Tienes gente joven que empieza el movimiento adventista. Y ahora ves, la iglesia adventista muchas veces está dirigida por gente muy mayor. Entonces, no somos muy consecuentes con lo que creemos, no somos muy consecuentes con integrar muchas veces, tendemos a separar, siempre hay esa tendencia, por lo menos lo que yo veo en las iglesias hispanas lamentablemente, y en España también, donde el adulto dicta lo que se va a hacer y el joven, si no te gusta, esto es lo que hay. Y son capaces de decir, bueno, si quieres irte te vas, eres libre, pero no vamos a ceder ni un poquito. Claro. No vamos a cambiar el orden de la plataforma. Es decir, vamos a tener plataforma. Vamos a tener la plataforma de esta forma. Vas a tener que llevar corbata si estás en la plataforma. Si no, no puedes subir. Y el joven empieza a sentirse que ¿por qué tengo que llevar corbata? Claro. Pongo ejemplos así porque son los que los jóvenes muchas veces cuestionan. Sí. Que quizá no le importa llevar o no llevar corbata, pero tiene que haber un porqué. Sí, es como una tradición. Correcto. Es la realidad en la cual vivimos, que a veces hacemos cosas porque las hemos hecho así Correcto. desde hace mucho tiempo.
Y lógicamente tal vez un joven viene y te pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Si no hay una razón que tenga en realidad un significado, un valor, que tenga peso, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y creo que eso también, bueno, entra, ¿no? Lógicamente hay tradiciones que son buenas y bueno... Por supuesto, es decir, y eso hay que aclararlo, ¿no? Somos seres de tradiciones. Y lo que tenemos que entender es que es una tradición. Y no es un principio, no es un principio bíblico, es una tradición, nos gusta esa tradición y estamos a gusto con ella, pero no es un principio bíblico. Sí, es como decir, bueno, por ejemplo, tal vez el sábado la iglesia tiene una tradición de tener el culto a cierta hora, Correcto. o la sociedad de jóvenes a cierta hora. Correcto. Es como una tradición, pero no hay algo que dice que a esa es la hora, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas iglesias que lo hacen después de la puesta del sol, otras que lo hacen antes de la puesta del sol, pero lo importante es el principio, que debemos tener un programa, ¿no? Algo que tenga valores. Correcto. ¿no? Y bueno, concuerdo, ¿no? Que hasta cierto punto hemos tenido esas tradiciones y esas cosas que tal vez nos han dejado un poco a la antigua, ¿no? Pero hay que respetar y, como tú dices, comprometer, ¿no? Que el joven venga y diga, bueno, tal vez no puedo usar una corbata, pero un corbatino. Correcto. Algo que esté en estilo, lo que sea. No, porque tal vez el joven dice, bueno, la corbata no va con el estilo que llevo yo, con lo que sea, ¿no? Y a veces somos un poco rígidos, ¿no? Sí, no hay, por eso digo, no hay una negociación, no hay algo que vamos a hablar, a ver qué... Lo que más me importa es que el joven esté aquí. Entonces, si lo que más me importa es que el joven esté aquí participando, número uno, le voy a dar una responsabilidad que el sábado le haga ir a la iglesia con un propósito de servir, no de sentarse en la banca a calentar el banco, ¿no? Le hago parte de la iglesia, no es solamente, mira, se bautizó y ahora va a ser un nombre más en el libro, no, ahora va a ser el que me va a ayudar con multimedia, ahora va a ser el que me va a ayudar a... Yo recuerdo en la iglesia en Valencia me ponían como diácono joven a dar la bienvenida en la puerta. Y yo recuerdo que tenía 14 años, 15 años. Y eso me hacía ir a la iglesia. Muchos sábados el sermón no me llegaba, pero estaba ahí para servir. Obviamente uno pasa luego por crisis. Eso no te da la garantía de que esa es la... Algunos padres escuchan, bueno, pues lo voy a poner a recibir. No, eso no es garantía de nada. Pero obviamente es mucho más fácil tenerlo integrado en la iglesia, al punto que si algún día pasas una crisis, tu concepto de esa iglesia siempre es positiva, porque esa iglesia se preocupó por ti. Entonces, cuando tú buscas un lugar donde se te vaya a querer, acudes a esa iglesia que siempre lo dio todo por ti. En cambio, muchas iglesias no impactan la vida de ningún joven, al punto de que cuando pasen esa crisis, la iglesia no es un referente, no es un lugar donde ellos quieran regresar. ¿Por qué? Porque un diácono les dijo lo de la corbata o lo de la falda, o un diácono que nunca habló con ellos, que nunca se preocupó por ellos, lo único que hacía era criticar la forma del pelo, que de repente se quiso teñir el pelo de rubio y era horrible, pero para él era la moda en ese momento. Claro. Pero en lugar de realmente preocuparse por él, era pura crítica. Entonces, cuando mira hacia atrás y dice, no, ¿cómo fue tu experiencia en la iglesia? Pues te van a decir, fue negativa. Claro. Sí, creo que hasta cierto punto debemos analizar los distintos tipos de interacciones que tenemos con la gente. Y no solo con los jóvenes, pero con todos. O sea, no podemos criticar a nadie o darle crítica constructiva, como lo queramos llamar, sin tener un tipo de relación con esa persona. Correcto. Tenemos que primero, pues... O sea, porque tal vez nosotros tenemos algún entendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas muchachas jóvenes que llegan a la iglesia, ¿no? Y bueno... Lo primero lo de la falda que tú tocaste, ¿no? Dicen, la falda está muy corta, lo que sea, ¿no? Pero tal vez una hermana de la iglesia o un hermano de la iglesia, ¿no? Ha entendido que tal vez eso viene, que tiene que ver con la modestia. Pero ellos tal vez no lo entienden. Así que si tú tienes una relación con ellos, caminas con ellos y estudias con ellos, tal vez ellos lleguen al mismo entendimiento, o tal vez no. Bueno, y que a lo mejor la falda, por seguir con el ejemplo, es el problema menos importante que tienen en su vida. Claro. No te has preocupado de ver cuál es el problema que tienen en casa, no sabes de dónde vienen, no sabes la semana cómo ha sido, y lo último que piensa esa chica es en ir la modestia en la iglesia, es lo último que piensa. ¿Por qué? Porque no sabes su historia, ¿no? Entonces, creo que la parte de relaciones, la parte de hacer sentir al joven parte de la iglesia, demostrarle a ese Jesús vivo y real
que quiere relacionarse con él o con ella, obviamente yo no lo voy a poder compartir con nadie si yo no lo estoy experimentando. Entonces, a todos esos adultos que escuchan hoy, si tú no estás experimentando a Jesús, si tú no te estás relacionando con Jesús, cuando veas a un joven que está en problemas, ¿quién está ayudando a ese joven? ¿Lo está ayudando Jesús realmente? No. ¿Por qué? Porque tú no tienes a Jesús. Tú no has estado relacionándote con Jesús durante esa semana, durante ese mes, durante ese año. ¿Con qué autoridad vas a ayudar a alguien? ¿En el nombre de quién? Si no es de Jesús, es en otro nombre. Y eso es muy peligroso. Claro. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra iglesia. Damos por hecho de que si un hombre tiene un cargo en la iglesia, tiene a Jesús en su vida. Pero eso no es la realidad. Claro, la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos están dando en esa iglesia? Pura negativa, pura crítica. No hace falta ir a la iglesia para recibir críticas. Claro. Ya lo vemos hoy en cualquier vídeo de YouTube o en cualquier plataforma de las redes sociales. Hay pura crítica. Sí. Y eso es lo que muchas veces alimentamos en la iglesia. Crítica, crítica, crítica. Y los jóvenes no se sienten nada cómodos con eso. Claro. Bueno, Roberto, el tiempo se nos está terminando, pero bueno, muchas gracias por estar acá en el... No sé si hemos solucionado algo, pero por lo menos hemos hablado un rato. Sí, bueno, creo que es parte del despertar que tenemos que llegar, ¿no? Sí. Es porque creamos este programa, ¿no? Para despertar tal vez la conversación. Correcto. Y para que podamos tal vez intentar llegar a un punto en el cual podemos llegar a entender cada No todo persona. es blanco o negro, ¿no? Sí. Muchas veces lo queremos pintar todo así y yo digo a los adultos, de verdad, que se interesen por sus jóvenes en los buenos momentos y en los malos, ¿no? Que no sea solamente la apariencia lo que les preocupe. La apariencia muchas veces es el resultado de algo que hay ahí. Y entonces si soy capaz de decirle algo a un joven, que sea capaz de dedicarle tiempo a ese joven. Perfecto, perfecto. Así que, Bueno, placer. antes de irnos, Ajá. siempre te vamos a dar la última palabra, porque Ok. eso es lo que vamos a hacer con todos los que vengan acá. Ajá. ¿Cuál es la última palabra con respecto al tema de los jóvenes? Los jóvenes, voy a hablarle a los dos, a los jóvenes y a los adultos. Al joven le voy a decir que centre su mirada en Jesús. Los adultos no son perfectos, la iglesia no es perfecta y tienen que entender eso. A veces los jóvenes dan por hecho de que la iglesia es perfecta y no es así. Es decir, que centren su mirada en Jesús, que estudien su Biblia, que pasen tiempo en oración y que busquen a Dios en todo lo que hacen. A los adultos, que reflejen a Jesús, en cómo Jesús trató a los demás. Si son padres y tienen, nunca han hecho un culto familiar o no tienen la posibilidad o nunca lo han visto hacer porque a lo mejor son adventistas o cristianos de primera generación, hay materiales. Estudien con sus hijos la escuela sabática, no pretendan que el pastor vaya y estudie con ellos la escuela sabática. Léanles a sus hijos la Biblia, la escuela sabática, historias de la Biblia, pasen tiempo con ellos y hay muchos materiales dentro de nuestra iglesia para el ministerio infantil, así que dediquen tiempo a sus hijos en temprana edad para que cuando ellos sean más mayores no se aparten.